Sueños hechos realidad. Capítulo 11, segunda parte. Después de que Selena abrió su boutique en Corpus Christi, decidió que era lógico tener otra boutique y otro salón de belleza en San Antonio, la otra ciudad donde pasábamos la mayor parte del tiempo y donde tenía otra gran base de fans, gracias al trabajo de Yolanda en el club. Además, mi hermana y nuestras amigas podrían trabajar en la boutique de San Antonio. Unos 8 meses después de haber abierto la boutique en Corpus, Selena abrió la segunda en Broadway, en San Antonio, y por coincidencia, aproximadamente a 1,5 cuadras del apartamento donde viví con mi padre, mientras Selena y yo éramos novios. Debido a que ya estábamos ocupados, esta nueva empresa se hizo de manera más formal y no como un trabajo de amor. Contratamos gente que hiciera lo que había que hacer en el interior y el exterior del local en vez de intentar hacerlo nosotros. Mientras las boutiques de Selena comenzaron a tener éxito, su carrera como cantante se movía a un paso aún más acelerado. En 1994 estaba más ocupada que nunca. Ahora, sus nuevas obligaciones incluían hacer videos musicales, el nuevo estándar de la industria, así como grabar las partes vocales. Por ejemplo, el video musical para La Llamada, uno de los mayores éxitos de Selena del álbum Selena Live, se grabó en el tejado de una casa en la playa en Malibu, California, lo que significaba que todos tuvimos que viajar por avión y quedarnos ahí 2 días. Muchas de las escenas del video son de Selena cantando con un gran grupo de gente que baila a su alrededor, como si estuvieran en una gran fiesta. La grabación del video fue bastante fácil. Solo invertimos un día grabando las canciones una y otra vez. Y luego los dinos pudieron irse. Sin embargo, Selena tuvo que quedarse varias horas más porque también estaban grabándola, cantando las canciones frente a una cortina azul. En un momento dado, volví a subir al tejado para ver cómo le iba. Estaba preocupado porque ya se estaba ocultando el sol y a medida que oscurecía, aumentaba el frío y el viento. Y Selena tenía únicamente un vestido ceñido de material muy delgado que probablemente no la abrigaba. La encontré con una manta sobre los hombros entre una y otra toma. Pero a pesar de esto, le castañeaban los dientes y estaba temblando. La abracé y le froté los hombros en un intento por calentarla un poco. ¿Cómo estás?, le pregunté. Me estoy congelando, respondió Selena. Sí, eso veo. Creo que no tenemos chaquetas. Sí, ya lo sé, dijo desconsolada. ¿Quieres que me quede aquí arriba contigo? No, ya casi termino, respondió Selena. Al menos deja que te traiga café, le dije, y fui a buscar a uno de los asistentes. Comenzaron a grabar de nuevo el video cuando yo estaba bajando el tejado. Cuando volteé, vi que Selena no tenía ya la manta alrededor de los hombros y que estaba cantando con todo el corazón. Se veía totalmente feliz y no parecía tener frío. Selena era una actriz nata y suficientemente profesional como para cambiar de ánimo tan fácil como algunos cambian de vestido. Tener tantas obligaciones de este estilo sobre sus hombros hizo que Selena comenzara a depender cada vez más de Yolanda Saldívar. A este punto, Yolanda no había hecho nada para que desconfiáramos de ella. De hecho, en su cargo sin remuneración como presidente del club de fans de Selena en San Antonio, Yolanda había tenido éxito en aumentar el número de miembros a una sorprendente cifra de 4,000, causando una excelente impresión en todos los miembros de la familia por su ética laboral y su compromiso con Selena y con la familia Quintanilla. Inclusive, Yolanda se había mudado a Corpus Christi en 1993 y alquiló un apartamento con una compañera para poder vivir cerca de los Quintanilla. Estábamos lejos de saber que su compañera de apartamento se había mudado a otro lugar a los pocos meses, cuando Yolanda empezó a convertir el apartamento en un templo en honor a Selena.
Yo solo veía que Yolanda se había convertido en una buena amiga tanto de Suzette como de Selena. Además, era ahora la asistente personal de Selena y hacía todo, desde ayudarla con los cambios de vestuario tras bambalinas hasta servir de parapeto entre Selena y su fan exageradamente efusivos. Entre más confiable parecía ser Yolanda, más confiábamos en ella y más la apoyábamos. Por lo tanto, fue algo apenas lógico que Selena ofreciera a Yolanda un cargo oficial remunerado, como gerente encargada de supervisar la boutique de Corpus y la de San Antonio. Las tiendas tenían gerentes locales. De hecho, mi hermana Tricia manejaba la boutique de San Antonio. Pero si no puedo estar ahí para algo que haya que hacer, me sentiré mejor sabiendo que Yolanda se encargará de eso, me dijo Selena. Estuve de acuerdo con su decisión. Selena trataba de hacer malabarismo con todas las cosas que tenía en su vida, y Yolanda le había demostrado su lealtad. También Abraham pensó que la idea era sensata. Para él, era un alivio que Selena se liberara de algo del estrés que soportaba. Yolanda entró a formar parte de la nómina y Selena le entregó una tarjeta de crédito y un celular que podía utilizar para propósitos de negocio. Entre más apoyo recibiera Selena para su nuevo negocio, mejor, eso pensaba. La verdad, no entendía lo que estaba pasando en el negocio y solo quería que mi esposa fuera feliz. Al comienzo todo iba muy bien. Si había algo que hacer en una de las boutiques, Yolanda se encargaba o nos llamaba si estábamos de gira. O si Selena estaba en Corpus, Yolanda la ayudaba con su agenda. Ella parecía reducir parte de la presión que Selena soportaba desde que abrió sus boutiques, y por eso todos le estábamos agradecidos. A medida que pasaban los meses, Selena fue confiando cada vez más en Yolanda para que la aconsejara, especialmente en una ocasión en la que estuvo pensando seriamente en abrir una tercera boutique, donde se encontraba la mayor parte de su base de fans, en Monterrey, México. No sabíamos nada acerca de cómo manejar un negocio. Yolanda tampoco lo sabía, pero actuaba como si lo supiera, y comenzamos a depender cada vez más de ella. Estábamos ansiosos por independizarnos de Abraham, y además, Yolanda tenía conexiones personales en Monterrey y estaba siempre dispuesta a ir ahí con Selena para estudiar la viabilidad del negocio. En realidad, yo no veía mucho a Yolanda. Si dejaba a Selena en la boutique de Corpus para que la peinaran y le hicieran las uñas, hablaba con Yolanda por unos minutos. Esa era prácticamente toda mi interacción con ella, a excepción de algunos almuerzos ocasionales con Yolanda y Selena, donde ellas hablaban de negocio y de las personas que conocían, y yo contaba un chiste de vez en cuando. Nunca vi a Yolanda como una amenaza. Era igual a todas las demás muchachas de la secundaria, a las que solía tenerles lástima porque parecían no tener vida propia. No había razón alguna para sospechar de que pudiera ser peligrosa. Por alguna extraña razón, creo que todos nosotros probablemente la estábamos aceptando más de lo que lo habríamos hecho si Yolanda fuera otro tipo de mujer, hermosa, o ambiciosa, o inteligente, porque estábamos decididos a no juzgar por su apariencia o su talento, sino por su buen corazón. Lamentaré todos los días de mi vida haber sido tan ciego. En mi defensa, solo puedo decir que era joven, que estaba enamorado, que tenía amigos y una esposa que adoraba. Estaba tocando en una banda que adquiría cada vez más fama y estaba ganando mucho dinero. Tal como veía las cosas, Selena y yo teníamos un brillante futuro ante nosotros. Mi principal preocupación era que Selena estuviera tan feliz como yo, y parecía ser así. Había solo un pequeño detalle que, mirando atrás, probablemente debería haber servido de alerta. Fue algo que ocurrió en una de nuestras fiestas anuales. Poco después de que empecé a salir con Selena,
Yolanda comenzó a organizar fiestas anuales para los miembros de la banda, sus familias y sus amigos más cercanos. Eran fiestas que nos encantaba a Selena y a mí. Me parecía muy bueno ir a un restaurante o a algún otro lugar y estar todos juntos, aunque era irónico, porque como nuestra banda siempre estaba trabajando, era difícil encontrar tiempo para socializar todos juntos. Sin embargo, poco a poco y a medida que iban pasando los años, comencé a tener una sensación de distanciamiento cada vez mayor, hasta una extraña vibración entre Yolanda y algunas de las personas que asistían a estas fiestas. En ese entonces no lo sabía, pero Yolanda comenzó a llevar su cargo de asistente personal de Selena a otro nivel. Cualquiera que quisiera ver a Selena o comunicarse con ella, tendría primero que hacerlo con Yolanda. Sin embargo, Suzette siempre defendía a Yolanda si alguien se quejaba de ella. Y la misma Selena decía: envíelos a Yolanda, si alguien quería verla cuando estuviera demasiado ocupada, lo que solía suceder. De todas formas, en una de esas fiestas, el baño del restaurante fue destruido, y Selena se enteró por Yolanda que yo había tenido parte en eso con algunos otros amigos. Recordando cómo me había emborrachado y había destruido esa habitación del hotel el año anterior a nuestro matrimonio, Selena probablemente tuviera una sospecha aún mayor. Chris, ¿tú destruiste el baño? Yolanda dice que lo hiciste, me preguntó Selena. No, le dije. Sabes que no podría haberlo hecho. Selena, ¿sabes dónde estuve? Estuvimos juntos toda la noche. Está bien, dijo Selena, y pasamos a hablar otra cosa. En realidad, no me acordé después de esa conversación. Debido al éxito de la banda, Selena y yo teníamos que estar disipando rumores tontos. Tal vez por eso, no interpreté esa conversación como lo que realmente era: un signo de advertencia de que Yolanda intentaba interponerse entre Selena y yo, así como procuraba asegurarse de que Selena no se acercara mucho a ninguna otra persona. A pesar de los intentos de Yolanda por causar problemas entre nosotros, y a pesar de la presión en aumento producida por nuestro creciente éxito, Selena y yo estábamos más enamorados que nunca. Siempre hacíamos las cosas juntos, ya fuera que estuviéramos cuidando a los perros o en nuestra casa. Yo procuraba en todo lo que hacía seguir el consejo que me dio un amigo antes de que nos casáramos. No creo que una relación pueda funcionar si cada uno da solo el 50%, me dijo. ¿Por qué no?, pregunté intrigado. Eso me parecía justo. Él movió su cabeza en señal de negación. No, la verdadera forma de pensar en el matrimonio es que tienen que darse el 100% uno a otro. Selena y yo siempre nos dábamos el 100%. Nunca llevábamos cuentas como hacían algunas parejas que conocíamos, ni decíamos: tú hiciste eso, o a mí me toca esto, como una especie de balance. Tampoco teníamos pequeños desacuerdos. Éramos buenos amigos. Por ejemplo, así como Selena siempre había soñado con tener su propia boutique de modas, sabía que mi meta desde que estaba en la secundaria era convertirme en un compositor y productor de mi propia música. Aunque Selena se mantuvo firme para que me quedara con los Dinos, para que pudiera salir de gira con ella, hizo lo que estaba a su alcance por apoyarme en el logro de esta meta. Para cuando Selena abrió sus boutiques, Abraham había comenzado a manejar distintas bandas a través de Q Production. Encontramos una banda de rock en Corpus que queríamos manejar. Abraham me preguntó si me gustaría componer algunas canciones para ellos. La idea me pareció atractiva. Si quería tener una banda de rock o inclusive componer mis propias canciones,
No lo habría hecho con estos tipos de músicos en especial, pero decidí aceptar, porque deseaba ayudar a Abraham y tal vez podría aprender algo en el proceso. Un día, el cantante de esa banda vino a trabajar en nuestra canción compuesta por mí, con letra de Ricky. Selena estaba ahí con uno de los pañuelos que siempre utilizaba para recogerse el pelo cuando estaba limpiando y aspirando la casa. Ella continuó haciendo la limpieza mientras ese cantante y yo trabajábamos durante horas en nuestra canción en el estudio de nuestra casa. No tenía la menor idea de que Selena estaba escuchando con atención mientras yo trataba de enseñarle al otro cómo interpretar la canción de cierta forma, poniendo énfasis en este o en aquel sitio de la letra y dando ciertas notas en especial. Por último, sintiéndome frustrado, le dije que por ese día habíamos terminado. Mañana continuaremos desde donde nos quedamos, le dije. Apenas lo acompañé hasta la puerta y se fue. Selena llegó a mi lado. Bebé, ¿cómo no enloqueciste con ese tipo intentando cantar esa canción una y otra vez?, preguntó Selena. Yo reí. No todos los cantantes son tan buenos como tú, le dije. Ojalá lo fueran, pero tu papá realmente quiere que yo haga esto. Yo la puedo cantar, me dijo Selena. Déjame cantarla. Creí que bromeaba. ¿Por qué lo harías? Sé que es lo que quieres, respondió Selena. Te estuve escuchando todo el tiempo. ¿Todo el tiempo?, le pregunté incrédulo. Sí, todo el tiempo. Y quiero cantar esa canción. Me gusta lo que compusiste, dijo Selena. Por favor, ¿me permites cantarla? A decir verdad, me sentí incómodo. Aquí estaba la superestrella Selena, que por casualidad era mi esposa, y quería cantar mi demo. Por otra parte, no podía resistirme a la curiosidad de oír lo que ella podría hacer con mi canción. Bueno, le dije, hagámoslo. Nos pusimos los audífonos y le di la espalda mientras graduaba los botones del mezclador. Tan pronto como empezó la música, dijo: Está bien, voy a cantarla. Y lo hizo. Selena interpretó a la perfección la canción desde la primera vez, de principio a fin, exactamente como se lo había estado explicando al otro cantante. Al final de la canción, le agregó algo más. No salía de mi asombro. ¿Cómo era posible que yo tuviera tanta suerte? Selena siempre me había apoyado lo suficiente como para estar ahí, para saber cómo salía todo. Después, se adueñó de la canción de principio a fin en aproximadamente un segundo. El hecho de que Selena cantara el demo con el mismo sentimiento y talento con el que interpretaba las canciones de nuestra banda significaba mucho para mí. Esa grabación fue una fuente de consuelo para mí por mucho tiempo, después de que Selena fuera asesinada, porque era algo suyo que yo podía conservar como algo propio. Para nuestro segundo aniversario de bodas, decidí que el regalo que Selena necesitaba más que nada era un descanso romántico, un tiempo alejada de la música, de las boutiques, del trabajo doméstico e inclusive de los perros. Quería llevarla a algún lugar hermoso, donde nunca hubiera estado antes. Un sitio donde pudiéramos estar lo suficientemente lejos de la familia y del trabajo, en donde pudiéramos estar juntos y realmente descansar. Habíamos hecho ese viaje a Acapulco cuando empezó nuestro noviazgo, claro está. Pero inclusive entonces nos acompañaron su hermana y su hermano. Este viaje lo haríamos solos. Después de hablar con unas cuantas personas, decidí que iríamos a Ocho Ríos, Jamaica.
Era la primera vez que preparaba un viaje a tan grande escala, por lo que recurrí a la ayuda de un agente de viajes, que me ayudó a elegir el hotel y a organizar todo. Después, escondí el paquete con los pasajes y los folletos en mi mesa de noche, debajo de otros materiales de lectura, rogando que Selena no los encontrara. Había esperado encontrar resistencia de la parte de familia de Selena. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando les conté mi plan, ni siquiera Abraham dijo algo negativo. Además, guardaron el secreto, de modo que Selena quedó totalmente sorprendida. Cuando al llegar al aeropuerto de San Antonio, después de un concierto, le dije que no iríamos a casa con el resto de la familia, porque haríamos conexión con un vuelo a Miami. Selena se emocionó muchísimo, pensando que Miami sería nuestro destino final. Le encantaba hacer compras en Miami. Lo único que le dije con anticipación era que necesitaría un traje de baño, porque íbamos a un lugar tropical. No recuerdo exactamente cómo fue, pero Selena me dijo algo cuando estábamos abordando el avión a Miami, que me hizo responderle. ¿Qué dices? Eso no se hace en Jamaica. Selena empezó a saltar y a reír. Te hice decirlo, decía riéndose. Solo por esa pequeña trampa, tal vez debería llevarte de vuelta a casa, le dije. No, vamos. Dime, ¿realmente vamos a Jamaica nosotros solos? Me dijo. Sí, lo haremos, le dije, y ella me abrazó. Me habría podido sentir peor de que Selena hubiera adivinado nuestro destino, excepto que le tenía también otra sorpresa. Un anillo que le había mandado hacer a un amigo joyero en San Antonio. Era una argolla sencilla de oro blanco, pero hice que el joyero le pusiera una pequeña hilera de chispa de diamante. Estaba seguro de que a Selena le encantaría ese pequeño destello en una argolla tan sencilla y elegante. Cuando aterrizamos en Jamaica, empecé a dudar de mi elección porque, a través de las ventanas del autobús del aeropuerto, el paisaje era similar al de muchos pueblitos de México que ya habíamos visitado. Estaba oscuro porque las calles no tenían iluminación y yo me sentía cada vez más nervioso. ¿Qué tanto podría confiar realmente en lo que me había dicho el agente de viajes? Pero Selena lo estaba pasando muy bien. No dejaba de hablar y disfrutar plenamente. No iba a arruinarle el momento. Además, entre más nos alejábamos del aeropuerto, más me daba cuenta de que al fin estábamos solos. De pronto, el autobús del aeropuerto comenzó a desacelerar. Escuché el sonido de una banda de reggae a través de las ventanas abiertas, por lo que pensé que nos estábamos aproximando al hotel. Luego vi un solo poste de luz con muchas personas alrededor. ¿Qué es eso?, preguntó Selena. Parece una fiesta. Todas esas personas están bailando. Así era. Estábamos todavía a mitad del camino, pero aquellos jamaiquinos se estaban divirtiendo de lo lindo, debajo de la única luz de su pequeño pueblo, bailando al ritmo del reggae que salía de un enorme parlante y bebiendo cerveza a pico de botella. Se divertían tanto que Selena no pudo evitar ponerse de pie en la mitad del autobús y comenzar a bailar. Siéntate, le dije, mientras el autobús pasaba por encima de otro hueco en la carretera. No quiero que te lastimes antes de que lleguemos al hotel. El autobús tomó otro camino, una entrada larga, y de buenas a primeras llegamos al hotel. Todo estaba muy iluminado y se veía hermoso. Me tranquilicé por completo. Ahora sabía que después de todo había elegido un buen lugar. No veo la hora de explorarlo todo, dijo Selena. Está bien, aquí estamos.
Empecé a sacar los folletos que había traído y los puse sobre la cama. ¡Cielos! ¡Mira esto! ¡Y también tiene esto!, dijo Selena al leer todo lo que el lugar ofrecía. Desde paseos a caballos por la playa, hasta un caudaloso río para hacer canotaje. «¡Esto es el paraíso!», decía Selena emocionada. Yo reía, pero también estaba pensando en cómo le entregaría a Selena el anillo especial que le había comprado como regalo de aniversario. Por último, se me ocurrió la forma perfecta de sorprenderla. Cuando Selena se quedaba dormida, tenía el curioso hábito de poner su mano dentro de la funda de la almohada. Entonces, mientras estaba en el baño duchándose después del viaje, puse la pequeña caja azul con el anillo entre la funda de una de las almohadas del lado derecho de la cama, el lado en que ella siempre dormía. Pensé que Selena querría refrescarse en la habitación y tomar una siesta. Así encontraría el anillo de inmediato. Pero no fue así. Quería salir a verlo todo de inmediato porque estaba muy entusiasmada. Tuvimos una pequeña discusión al respecto. «¿De veras?», le dije. «¿Quieres hacer todo eso ya mismo, sin descansar un rato?». Me esforzaba por no mirar demasiado el bulto dentro de la funda de la almohada. «Sí, quiero verlo todo», dijo Selena. Por último dije: «Está bien, como quieras». Porque, naturalmente, lo último que quería era arruinar nuestro viaje especial. Salimos y cenamos y tomamos unos tragos. Luego caminamos por todo el lugar y fuimos a la playa de noche. La noche era clara y podíamos ver la luna y las estrellas. La estábamos pasando tan bien que me olvidé totalmente del anillo mientras caminábamos por la playa bajo la luz de la luna. Cuando ella comenzó a hablar de iniciar una familia. «No puedo creer que hayas hecho esto por mí», dijo Selena. «Todo es tan perfecto. Nadie ha sido nunca tan bueno conmigo como lo eres tú, Chris». Entonces, de pronto me acordé. Había dejado el anillo dentro de la funda. Ahora comencé a sudar. Sin duda, las camareras habrían entrado a arreglar la habitación mientras estábamos fuera, y me preocupaba que se hubieran podido robar el anillo. Empecé a fingir que estaba totalmente agotado. «Sí, ha sido una noche fabulosa en este hermoso lugar», dije, mientras bostezaba. «Me encanta que te guste, pero ahora vamos a la habitación a descansar. Mañana podemos ensayar el canotaje o hacer lo que tú quieras». Fuimos caminando de vuelta al hotel mientras yo me esforzaba por no correr. Para mi tranquilidad, pude ver que el anillo aún estaba ahí. Tal como lo había pensado, esa noche Selena se acostó del lado derecho de la cama como siempre lo había hecho. Yo me senté y encendí el televisor, lo que a Selena no le molestaba para dormirse. De pronto oí decir: «¿Y esto? ¿Qué es esto?», cuando metió su mano en la funda de la almohada. Selena sacó el estuche donde estaba el anillo y lo abrió. Saltó de la cama y se lo puso. Le temblaba un poco el labio inferior. «Chris, lo hiciste. No me digas que lo hiciste», dijo Selena. «Lo hice», le dije. «Feliz aniversario». Empezó a llorar y luego a sollozar. Se acostó de nuevo junto a mí y la abracé hasta que volvió a sonreírme. Así nos quedamos dormidos, abrazados el uno al otro. Ese viaje a Jamaica solo me confirmó lo que siempre había sabido de Selena. Mi esposa era una aventurera. No era de esas mujeres que se conforman solo con acostarse en la playa si sabía que podía ir a explorar. Habríamos podido quedarnos en el hotel que lo tenía todo y no hacer más que descansar al pie de la piscina o sumergirnos en las tibias olas.
pero Selena estaba decidida a aprovechar al máximo el maravilloso tiempo que estábamos pasando juntos. Algo que nunca había ensayado era hacer canotaje por los rápidos. Por lo tanto, fuimos a una excursión que incluía no solo navegar por los rápidos en un caudaloso río verde, sino también caminar y escalar empinados, caminos rocosos. Selena estaba en excelente estado físico, no porque fuera al gimnasio, sino porque siempre estaba bailando, por lo que no tuvo ningún problema para subir esas pendientes. Solo me aseguré de estar detrás de ella mientras subía por ahí en bikini. En un momento dado, se nos propuso la opción de tomar un autobús para regresar desde cualquier lugar que nos encontráramos en la selva. Pero Selena y yo decidimos prolongar la excursión. Alquilamos un bote, casi una canoa, y remamos río arriba. Fue como si hubiéramos sido las únicas personas en un nuevo mundo, rodeados como estábamos de plantas tropicales, insectos y animales que nunca antes habíamos visto. Había inclusive changos en los árboles. Era nuestro propio Edén especial. Y cuando las cosas se nos hicieran difíciles después de esto, como de hecho estaban destinadas a hacerlo, dado el rápido ascenso a la fama de Selena, recordaría esa expresión de ensoñación en el rostro de Selena, en nuestro paraíso privado.